por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente soy profesora en la Universidad Pablo de Olavide, en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Traducción e Interpretación. El trabajo que os presento aquí en este simposio se titula Persépolis, el uso del cómic como comunicación y reivindicación política. Este trabajo es un estudio del cómic de Persépolis, un cómic que se escribe por Marjan Satrapi, una chica que es iraní, y consta principalmente de dos partes. La primera parte inicia en el año 1980 y la segunda parte unos años más tarde. Coincide con su propia vida, por lo que se puede considerar que es una obra autobiográfica, y la primera parte, digamos, que se centra en narrar su perspectiva de la llegada de la revolución islámica en Irán, mientras que la segunda cuenta cuando ella se marcha del país y vive toda esa occidentalización y todas distintas formas de vivir de aquí de Occidente, digamos que vuelve y se encuentra con ese choque, digamos, cultural de algún modo. Teniendo en cuenta este breve resumen que acabo de hacer de lo que es Persépolis, para poneros en situación, las hipótesis que he planteado en este trabajo son: primero, el cómic es una herramienta comunicativa. 2. El cómic tiene una posibilidad de romper en las censuras, abriendo puertas a la libre interpretación de los lectores. Y por último, el cómic es un elemento comunicativo capaz de criticar y reivindicar la situación política y geopolítica de diferentes regímenes políticos. Teniendo en cuenta estas hipótesis, he planteado distintos objetivos que quiero ir desarrollando a lo largo de este trabajo. El primer objetivo es estudiar el uso de las viñetas del cómic. El segundo es analizar la capacidad comunicativa que el cómic nos puede ofrecer, obviamente, y el tercero, comprobar la reacción política y social que puede tener el desarrollo de un cómic. Concretamente, para llevar a cabo este trabajo me he centrado en el capítulo del vino y he utilizado una metodología cualitativa. Asimismo, he desarrollado dos fases, una descriptiva y otra interpretativa, y también he utilizado una teoría fundamentada, puesto que se trata de una recolección de datos, los cuales he ido comparando en cada momento para poder sacar unas conclusiones y unos resultados, como veremos a continuación. Pues bien, teniendo en cuenta esta pequeña introducción o este pequeño resumen o breve resumen que acabo de hacer de lo que es Persépolis, tenemos que tener en cuenta eso, que empieza concretamente en el año 1980, un año después del inicio de la Revolución Islámica. Marjan Satrapi nos cuenta entonces su vida desde que ella tiene 10 años. Por tanto, podemos ver cómo aparecen muchos detalles que sirven para comprender lo que implicó esa revolución islámica y la posterior caída del gobierno liderado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que contaba con el apoyo del Reino Unido y Estados Unidos. Vemos entonces, el cómic ya nos está contando un poco la situación histórica del momento, y eso lo debemos tener en cuenta. Por tanto, tiene un calado muy importante desde un punto de vista histórico como político. Por un lado, nos está contando una etapa de la historia a través de una serie de anécdotas que vive la gente y de su propia vida, y por otro lado, nos está también de algún modo narrando esa política a través de esas viñetas que se van articulando. De este modo vemos que tiene muchas referencias históricas y culturales, y también vamos a mostrar los cambios que se estaban produciendo en Irán. Por lo tanto, se mostraba el abandono y la secularización o prohibición de las fiestas, que incluyen el consumo de alcohol o incluso cierto tipo de música, como por ejemplo el rock and roll, y este hecho hace que la propia autora se vea inmersa en un estado de confusión, ya que disfruta de diferentes préstamos culturales, por lo que acaba siendo muchas veces discriminada. Todo esto, a su vez, se va combinando con el blanco y negro como elemento clave. Tenemos que ver que este cómic no existe el color, por lo general se hace en blanco y negro, y esta monocromía permite generar un tono revolucionario, pues estamos en un periodo de cambios políticos donde no caben los grises ideológicos, lo cual tiene una intención bastante clara a la hora de reflejar lo que está ocurriendo. El simbolismo, por tanto, tiene un papel fundamental dentro de este cómic, ya que se juega con la oscuridad, la salvación y el horror. Todo esto se entremezcla, además, con un aspecto ingenuo de los protagonistas, por lo que no se caricaturiza la inocencia de una niña de 10 años que va creciendo y va relatando su historia. Aún así, todo esto es meramente significativo, puesto que en ningún momento podemos encontrar que se recree la violencia dentro del cómic. Todo juega a la simbología, todo juega a lo que ocurre, todo juega a lo que vamos viendo.
para mostrar lo que realmente era la revolución islámica y lo que supuso dentro de la sociedad. Este efecto político se encontraría en la resolución de la narrativa hacia los antagonismos presentes en el relato. En primer lugar, vemos como Oriente versus Occidente y, en segundo lugar, una postura política propia de la modernidad, regida por ideales determinados, y la propia posmodernidad, marcada por su resignación. De este modo, el relato presenta una visión contrapuesta del que es el mundo occidental y del mundo oriental. No debemos olvidar que Marjane Satrapi acaba experimentando los dos mundos de alguna manera. En Oriente se presenta en un lugar de atraso en la idiosincrasia del fanatismo político, de como una dictadura, falta de libertad, recorte de libertades y opresión de la mujer. Hasta cierto grado, Occidente, por tanto, constituiría un modelo hegemónico que cuenta con las condiciones necesarias para vivir. El mayor efecto político es el de la visión relacionada con la modernidad, en cualquier caso, porque la vida tiene ideales colectivos, la convicción y la participación política haciendo que esto sea importante desde un punto de vista del compromiso del ser humano versus a la visión reaccionista de la posmodernidad, donde todo idealismo y lucha por una situación colectiva diferente pierde sentido. Por tanto, los personajes presentan un entusiasmo por la ideología comunista, regímenes de libertad, gobiernos más justos y una resistencia a través de las protestas. Pero luego esta energía puede decirse que se va desgastando y finalmente se impone en una vida resignada hacia un proyecto más individualista. Es decir, como hemos dicho, la protagonista, Marjane Satrapi, se va del país y la familia no por un futuro que le entusiasme, sino que los ideales modernos para concluir el desencanto posmoderno. De este modo, esta resolución sería percibida como lógica por el receptor, pero el efecto político estaría por resolver en una línea de continuidad la visión moderna y posmoderna del proyecto de vida, por decirlo de algún modo. Si nos vemos a la estructura de lo que es el cómic en sí, esto ha sido un poco teniendo en cuenta el desarrollo de los personajes y un poco de cómo se articula el hilo argumental, pero si nos vamos a la estructura podemos ver que la disposición de la página también es un elemento clave. Es decir, el que sean monocromáticas se combina a su vez con lo que es la disposición. Permiten niveles de lectura interpretativa en el propio seno del relato, haciendo que se resuelva algo que sucede en el tiempo. Es una secuenciación espacial sucesiva y a la vez sincrónica, representando una acción de un modo clásico y académico. Como hemos comentado anteriormente, presenta un carácter simbólico y unitario, donde hay una convivencia en el equilibrio estable con la representación sucesiva, por lo que las viñetas se confían a la página como si estuviesen flotando en el aire. Puede decirse que existe una sucesividad y copresencia en diferentes lecturas de un universo dietético a la vez mimético, que hace una narración plurivectorial, por decirlo de algún modo. Este hecho se aprecia también en el interior, está sugerido un espacio en blanco, por lo que esa articulación hace que exista una elipsis según la cual el propio lector, digamos, pueda imaginar lo que pasa dentro de esa elipsis. Por lo tanto, este hecho hace que esté abierto a la propia interpretación del lector lo que ocurre dentro de ese espacio, digamos, que existe. Este hecho permite, obviamente, darle una fluidez o una tensión yuxtapositiva de la discontinuidad, haciendo que el lector se plantee qué pasaría, qué no pasaría, es decir, que sea partícipe de esa historia y que sea al mismo tiempo fundador de la historia que Marjane Satrapi nos quiere transmitir. Por tanto, se crea una experiencia temporal a partir de un precepto puramente espacial, como acabamos de decir. Se hace énfasis en referentes espaciales y consigue crear una densa sensación del tiempo vivido, de tiempo transcurrido y al real a través de los mecanismos que concilian el estilo gráfico con el encuadre, la composición de la página y la síntesis de secuencia, de manera que los espacios en blanco juegan un papel súper importante, como acabo de comentar. Teniendo en cuenta todo esto y centrándonos en el capítulo del vino, Persépolis, como hemos dicho, es una historia autobiográfica y se pone de manifiesto todas las prohibiciones en este capítulo y los productos que habían traído consigo el régimen islamista. En la primera página, por tanto, vemos que aparecen 3 viñetas de diferente tamaño. La lectura es de izquierda a derecha y el color blanco y negro es preponderante. La segunda página vemos que se reduce a 2 viñetas, dejando un único espacio blanco interpónico.
Estas dos páginas son una contextualización del capítulo, es decir, a través de estas dos páginas el dibujante te dice la situación en la que está jugando con el espacio blanco intercónico para crear la elipsis, es decir, nos está marcando ese ritmo que acabo de comentar. Y vemos como la viñeta, que son sombras de gente bajando a un sótano, se repite también en la segunda página, dando en un sentido inverso, es decir, vemos como en vez de bajar hacia abajo, ahora suben hacia arriba. No obstante, si nos centramos si seguimos avanzando en el capítulo, vemos que se distribuye la hoja entre 5 y 7 viñetas aproximadamente, generando un ritmo diferente de las dos primeras, que se refieren en un momento en concreto. En la tercera página, las viñetas están distribuidas en 3 filas de manera horizontal, con una lectura de izquierda a derecha otra vez, siendo así unas más grandes y otras más pequeñas, generando en el medio de ellas un espacio en blanco, otra vez intercónico, que nos lleva a la siguiente situación. De este modo, la autora juega con el tamaño para afianzar y ampliar los determinados momentos que quiere analizar en el cómic. En este sentido, vemos que usa en la primera línea 2 viñetas, mientras que en el resto utiliza 3, con el fin de crear un movimiento diferente. Si seguimos leyendo, vemos que hay una gran viñeta en la primera línea para narrar el baile clandestino. Luego se produce un espacio en blanco intercónico y se reduce a 2 líneas de 3 viñetas. En esta se narra que se ha ido la luz y se hace hincapié jugando con el blanco y el negro y las prohibiciones del régimen islamista. Luego vemos una página que tiene una simetría total en su disposición. Aparecen 6 viñetas distribuidas en 3 líneas, generando un movimiento y un ritmo diferente, en tanto que vuelven a sonar las sirenas a consecuencia del estado de alarma en las que estaban sumidos. De este modo nos lleva a la siguiente página, jugando otra vez con la disposición del momento determinado, y se acelera debido a que la policía para la situación que tenía. Este ritmo empieza a descender en la siguiente página, por lo que continúa el uso de las 3 viñetas, continuando la tensión, pero se relaja reduciendo la disposición a 2, siendo más grande la segunda viñeta que la segunda línea. Finalmente, si nos vamos a la última página, aparecen 3 tiras de 3 viñetas cada una. Las 3 primeras son prácticamente iguales y narran la llegada a casa. La segunda línea sigue el mismo esquema, pero en tercero vemos como la primera viñeta es más grande y la segunda es mucho más pequeña, mostrando que han quitado todo aquello que podía ser prohibido. Por tanto, puede decirse que hay un primer momento en el que nos están marcando las 2 primeras páginas, mostrando una situación. Luego hay un segundo tiempo en el que se marca la segunda, la tercera y cuarta página, en la que se manifiesta el desarrollo de la fiesta clandestina. Y por último, en las 2 últimas páginas marcan el desenlace de la situación narrada, marcada por el uso del número de viñetas y por ese espacio intercónico que genera un ritmo nuestro a la hora de leer el cómic. En lo que es referente a los resultados y la discusión, podemos decir que se aprecian varias cosas para tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el cómic es una referencia histórica, política y social. Se están narrando desde un primer momento diferentes historias relacionadas con la Revolución Islámica de 1979. Por otro lado, también puede considerarse como una forma de transmitir política, pues desde un primer momento vemos el enfrentamiento entre Irán e Irak y las consecuencias que todo ello supuso. Además de todo, también puede decirse que este trabajo evidencia una forma de comunicación alternativa, puesto que la autora es capaz de narrar la propia historia articulando diferentes símbolos, generando una narrativa alternativa basada en el cómic. Con todo, el cómic no es solo una narración de historias, como ha quedado claro, sino que también puede ser considerado como una especie de película, es decir, tiene una relación íntima con el lector, en la cual el propio lector va creando su propia historia y va generando su propia comunicación y su propia conexión con la autora, al mismo tiempo que va aprendiendo ese desarrollo político, va conociendo esa propia historia que tuvo Irán con la Revolución de 1979, etcétera, etcétera. Para terminar, a modo de conclusión, podemos decir que Persepolis es una forma de comunicación alternativa, como acabo de decir, y la disposición de la viñeta y los espacios no son intencionados bajo ningún concepto, es decir, tienen una intención muy clara, como hemos visto, y enfrenta un hito esencial, que es la crítica del Islam. No del Islam en sí, puesto que el Islam, como todos sabemos, tiene muchas versiones, pero en este caso se hace una crítica bastante exacerbada a lo que es el Islam impuesto en Irán tras la Revolución de 1979. Por ello también es una forma de crítica social, es decir, la hemos entendido como algo político y geopolítico que se nos encarna dentro de un encuadre determinado, pero también al mismo tiempo social, bastante interesante, ¿no?
Por todo ello, debe ser considerada una obra universal, Persépolis, ya que su intencionalidad va más allá de ser una obra autobiográfica, sino que nos está contando un hecho bastante significativo. Con todo, daros las gracias, espero que os haya gustado mi intervención y quedo a vuestra disposición para las futuras cuestiones o preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso. Hasta pronto.